Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Juan y en este video para nuestro canal de PIDA quiero anunciarte que hemos liberado nuestra masterclass Conecta tu app de Excel con Access. Vas a poder conectar en esta masterclass de un poquito más de 5 horas. Te voy a enseñar cómo trabajar con tu base de datos desde un archivo de Excel. Pero no solamente eso, te voy a enseñar en esta masterclass cómo puedes conectar o cómo con una UDF, con una función definida por el usuario que he construido, cómo vas a poder conectarte con esa base de datos, cómo vas a poder interactuar con ella a través de esta misma UDF, vas a poder crear registros, vas a poder modificarlos, vas a poder borrarlos, vas a poder gestionarlos de manera total, vas a poder navegar entre los registros de esta tabla o de estas tablas a las que te estés conectando, todo mediante el uso de los user forms. Y por si fuera poco, en esta misma masterclass y en el mismo código, te estoy incluyendo un templete o una plantilla de un user form que ya tiene todo el código que tú necesitas para poder interactuar con esta base de datos. Lo que vas a tener que hacer va a ser mínimo. Lo único que sí vas a tener que hacer, obviamente, es poner mucho empeño en aprender cómo conectar el formulario o tu archivo de Excel con la base de datos de Access. El procedimiento realmente es muy sencillo. Lo he hecho de tal forma que no tengas que batallar mucho para hacerlo. Simplemente habrás de comprender y de analizar la UDF que he preparado para que puedas lograr esta parte. Hago la aclaración de que en esta masterclass te voy a enseñar cómo funciona esta UDF, te voy a enseñar algunas cosas básicas de lo que es necesario o de lo que necesitas en tu archivo de Access para poder interactuar con él desde Excel. No vamos a ver a fondo todo lo que conlleva crear o desarrollar una aplicación en Access porque no es tema o no es lo que vamos a ver en esta masterclass. Lo que sí vamos a estar viendo es cómo poder gestionarla desde nuestro archivo de Excel. Vamos a tener ese código con el cual nos vamos a poder conectar, con el cual vamos a poder navegar y de la misma manera vas a poder poner limitaciones en tu base de datos, obviamente. Hay un video en el que muestro cómo ponerle contraseña a la base de datos, cómo ponérsela. En algunos de los videos te muestro, te enseño cómo limitar cómo hacer ciertas limitaciones en los registros o en las tablas, cómo hacer que un campo sea requerido, cómo evitar el que se dupliquen registros en una tabla. Entonces te voy a enseñar esos pormenores que te van a ayudar, de verdad te van a servir muchísimo a que puedas aprender y a que obviamente puedas ir un poquito más allá en lo que es el conocimiento de VBA o Visual Basic para aplicaciones y obviamente también que puedas conocer un poco más de lo que es Access, que nos va a ayudar mucho en esta parte de poder trabajar con una base de datos en la cual podamos gestionar nuestros datos de una manera, pudiéramos decirlo, más libre, pero también teniendo más restricciones de manera nativa. ¿Ok? Entonces, además de todo esto, además de que te vas a llevar más de 5 horas de video, de que te vas a llevar toda esta enseñanza en la cual pues te voy a compartir mis conocimientos de cómo poder trabajar con estos dos archivos y hacer magia con ellos. Además de ello, en el código, eh, en el código de este archivo, vas a poder encontrar por lo menos yo creo que unas 10 o 15 UDF que he desarrollado para poder trabajar en esta masterclass y que seguramente les vas a encontrar muchísima utilidad porque las vas a poder utilizar en tus otros proyectos, las vas a poder utilizar en cualquier otra aplicación, otro archivo que tú tengas y sobre todas las cosas vas a poder echarles un ojo, vas a poder revisarlas, obviamente, para que te des una idea que no es necesario ser todo un experto, ¿verdad? Simplemente hay que tener
como siempre lo digo, hay que ser creativos. Con lo poco que tengamos podamos hacer mucho si lo ponemos en práctica y obviamente si echamos a volar nuestra imaginación y nos ponemos creativos. Dentro de las UDFs que vas a encontrar, va a haber algunas que te pueden servir para trabajar con Access y para trabajar también con Excel, o va a haber algunas también que van a ser para trabajar directamente con Excel. Entre ellas, una de las funciones, pues que pudiéramos decir que de mayor peso en este proyecto pudiera ser esta función, esta UDF que se llama consultas SQL. Esta función nos va a permitir hacer una extracción de datos desde nuestra base de datos de Access a través de sentencias SQL y depositar nuestro resultado en una hoja de Excel. Obviamente ya tiene esta función, tiene parámetros que tendremos que proporcionarle. La ventaja de todo esto es que nosotros le vamos a poder decir en qué hoja queremos el resultado, a partir de qué rango o a partir de qué celda queremos que nos muestre el resultado, ¿verdad? De manera automática va a poder limpiar esos datos de una consulta anterior y aparte le vamos a poder decir si queremos que nos muestre los encabezados de nuestra tabla o que no nos los muestre. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con consultas SQL o cuál es la ventaja de tener esta función o esta UDF? Pues mira, la verdad que las ventajas son muchas, simple y sencillamente porque cuando se trata de extraer datos de una tabla o cuando tenemos nuestras tablas en Excel o nuestras hojas en Excel con datos, regularmente andamos copiando y pegando información o creamos un ciclo, recorremos cierta cantidad de filas, las copiamos a otra hoja o utilizamos filtro avanzado, que obviamente no es malo, que es bueno y nos saca también de muchos apuros. Pero la ventaja de utilizar esta función, esta UDF, que nos ayuda a generar consultas SQL, es que si tú aprendes lo básico de las consultas SQL, de las consultas de selección, te vas a dar cuenta que no necesitas reescribir el código cada vez que tengas que hacer una consulta. Y esa es la principal ventaja y eso es lo que me motiva aún más para animarte a que utilices esta función, a que le eches un ojo, que la revises, que veas su funcionamiento, que te vayas detalladamente línea por línea para que veas cómo funciona y que, como te decía, no necesitas reescribir el código o no necesitas estar escribiendo esta función cada vez que quieras hacer una consulta a una tabla diferente. Puedes utilizar la misma función, obviamente, lo único que vas a tener que cambiar, vas a tener que hacer tu consulta o tu sentencia SQL que tienes que construir. No necesitas a cada rato saber en qué rango está tu tabla, a partir de qué celda o qué fila vas a copiar. No, todo esto se va a definir mediante una sentencia SQL que necesitas aprenderte obviamente el nombre de la tabla, cómo se llaman tus campos y obviamente ponerles alguna restricción indicándoles donde cierto campo contenga cierto valor o sea mayor que tal o sea mayor que aquello o que sea mayor que esto. Entonces, esa es la parte importante y esta función, aunque no es lo principal de esta masterclass, es una función que no solamente te va a servir para esta masterclass, te va a servir si tú así lo deseas y si tú lo quieres poner en práctica, te va a servir para utilizarla en Access, te puede servir para utilizarla en Excel, te puede servir para utilizarla con SQL Server, te puede servir para utilizarla con MySQL, te puede servir con todo lo que sea compatible con sentencias SQL. Solamente tendrás que, obviamente, cambiar la parte de la conexión. Pero, entonces, a resumidas cuentas, en esta masterclass que estamos regalando, tú vas a poder aprender a gestionar datos, como decía, desde Excel hasta desde Excel a una base de datos de Access. En esta masterclass vas a encontrar ahí ya unos formularios de muestra. Te voy a enseñar cómo conectar, cómo hacer ese setup o esa configuración del archivo de Excel con la base de datos de Access y también de manera muy sencilla vas a poder crear tus formularios porque te he incluido. Hemos cuidado los mínimos detalles de todo esto para que realmente valga la pena esta masterclass que estamos liberando y que estamos regalando. Hemos incluido ya ese templete, ese formulario, templete o plantilla, el cual ya incluye el código necesario
para que hagas lo básico, el crear, el guardar, el borrar, el modificar registros desde Excel a la base de datos de Access. Realmente es muy sencilla su conexión y su funcionamiento, mejor aún todavía, muy sencillo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Por si no has tenido a bien ver algunos de los videos, si no te has adelantado. Aquí puedes navegar entre los registros. Aquí tienes una barra de navegación que la vas a poder configurar si tú quieres que se muestre o no. Tienes un campo para buscar aquí. Aquí yo le voy a poner Luisa y le voy a dar buscar y me va a enviar al registro de Luisa. Tienes un campo para ver, para buscarlo. Tienes el formulario templete o la plantilla ya incluye un formulario, pues plantilla, ahora sí, el cual tú solamente tendrás que agregar los campos y modificar las etiquetas y los nombres para que lo puedas conectar con esa tabla a la cual tú quieres gestionar desde este formulario o desde este user form a la base de datos de Access. Y la realidad es que, como decía, es muy sencillo. Le das aquí en el icono de más para agregar un registro nuevo. Voy a poner el ejemplo 7/9 del 2022. Le voy a poner aquí Pedro y le voy a poner aquí 19 años. Y le voy a dar guardar. Ahí ya se me guardaron los datos. Si yo vengo a mi base de datos que tengo acá, la voy a abrir la tabla contactos y voy a ver, perdón, esta no es. Esta se llama contactos, esta no es esta de acá, que se llama TBL contactos. Aquí tengo a Pedro, que lo acabo de dar de alta ahorita. Si yo vengo acá con Pedro y ahora le pongo Pedro Soto y le doy acá en guardar registro, pues me lo va a modificar. Obviamente no me va a crear un registro nuevo. Si yo vengo aquí a la tabla, ya puedo ver que ya se actualizó Pedro Soto. Entonces, como puedes ver, este formulario que tengo aquí está conectado con la tabla de Access y de una manera muy sencilla es su conexión o muy simple. En la hoja PS Objetos, tú vas a tener aquí o vas a dar de alta, ¿verdad? El nombre de la tabla, que es como está allá en Access, el nombre del formulario, cómo se llama tu formulario o tu user form, este título que aparece por aquí, perdón, este título que aparece por aquí es el que tenemos acá en el formulario que nos aparece por acá. Voy a abrirlo rápido. Es el que nos aparece por acá, catálogo de contactos. Entonces voy a ponerlo, voy a quitarle la propiedad modal y la voy a poner a false para que pueda moverme en la hoja. Entonces, el campo ID se refiere al campo ID que tiene la tabla en nuestra base de datos de Access también, porque eso nos va a ayudar a controlar los registros. El campo búsqueda o la columna campo búsqueda en mi hoja de Excel que tengo de fondo, en la hoja PS Objetos, es el campo en el cual se va a realizar la búsqueda cuando yo haga acá una búsqueda en mi formulario, ¿verdad? Entonces, si yo no tuviera acá el campo, por ejemplo, nombre, lo voy a borrar. Y si no tuviera, si no tuviera ese campo, ¿verdad? Cuando yo vengo acá, pues no me aparece el formulario. Perdón, no me aparece el campo para buscar. Entonces, si yo pongo el campo aquí, me va a aparecer el formulario, o mejor dicho, me va a aparecer el cuadro de texto en el cual yo voy a poder realizar esas búsquedas en mi tabla esta con la que estoy conectado. Entonces, realmente bastará hacer esta configuración. Si tú tienes una tabla nueva, creaste una tabla nueva en tu base de datos, por ejemplo, la tabla de compras o la tabla de ventas o clientes, por poner un ejemplo, la tienes creada y una vez que tú entras aquí, por ejemplo, voy a poner acá, le voy a poner forma o FRM clientes, ¿ok? Así se va a llamar, voy a poner el ejemplo de que así se va a llamar mi formulario que quiero crear, ¿verdad? Y lo voy a conectar con una tabla que se va a llamar tabla clientes. No la tengo todavía, pero pues ahorita la voy a hacer, ¿no? Voy a ponerle aquí, quiero que se llame mis clientes, va a ser el título de mi formulario. Le voy a decir que el campo se va a llamar ID, que el nombre de la búsqueda, el campo búsqueda, pues va a ser, no sé, código. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para crear un formulario? El formulario no lo vas a tener que desarrollar ni nada porque la idea de esta masterclass
es que el formulario que está incluido, el templete o la plantilla que está incluida en esta masterclass ya trae todo el código necesario. Tú lo puedes revisar, obviamente lo puedes modificar a tu gusto, a tu manera, le puedes quitar, le puedes poner, pero siempre obviamente la masterclass está enfocado o está desarrollado en base al código que ese formulario trae y lo puedes revisar, como decía, y puedes hacer los cambios que tú quieras. Pero bueno, entonces el formulario clientes o el user form clientes, como puedes ver, no lo tengo, solamente tengo contactos, estado civil, materiales, finanzas y uno que se llama FRM SQL. Entonces, una vez que yo quiera crear un formulario nuevo, me posiciono en esta fila y le voy a hacer clic aquí en este botón, en este icono que tengo aquí arriba, y me dice el formulario FRM clientes fue creado exitosamente. Vengo por acá y ya voy a ver que ya tengo el user form llamado clientes. Siempre se va a importar con este campo que se llama ID y con uno que dice campo 1, que es la muestra. Si yo vengo acá a ver su código de este formulario o de este user form, pues me voy a dar cuenta que aquí tiene todo el código, ¿verdad? Por acá tiene todo el código necesario para poder gestionar o hacer todo lo que necesito con mi tabla. Obviamente, cada formulario cuando se importa, siempre se importa con el mismo código. Ese código, ese único código con el que se importa, es suficiente para poder dar de alta registros, modificarlos, borrarlos, y todo lo que es alta, baja y modificación. Si tú obviamente quieres hacer validaciones adicionales, que una vez que el dato se guarde en esa tabla, también se guarde en otra tabla, entonces ya son cosas que tú le tendrás que agregar, ¿no? Pero lo esencial, lo básico, tú no necesitas siquiera reescribir o escribir una sola línea de código. Tú puedes crear tu tabla, voy a poner el ejemplo, la tabla clientes en la que estaba, ¿verdad? Voy a venir acá a la base de datos. No tengo una tabla que se llame clientes. Perdón, voy a cerrar esta y voy a crear una tabla nueva que se va a llamar clientes y le voy a poner aquí ID del cliente. Este va a ser autonumérico. No voy a entrar en detalles, como decía, de cómo se crea una tabla y los campos y todo lo demás. Simplemente es un ejemplo. Voy a poner aquí el código del cliente, va a ser de texto corto y le voy a poner aquí que van a ser, no sé, 10 caracteres lo máximo, pero como este va a ser el código y quiero que no se repita, le voy a poner aquí que es requerido porque es necesario que tenga un código cada registro. Si no tiene un registro, si no tiene un código, no lo voy a poder guardar. Y aparte, donde dice permitir longitud 0, le voy a decir que no. Y donde dice indexado, le voy a decir que sí, sin duplicados. ¿Ok? Para que no pueda duplicar yo un código de cliente. ¿Ok? Y hasta ahí lo voy a dejar. Bueno, le voy a poner código, le voy a poner nombre cliente y hasta ahí nada más lo voy a dejar. Y lo voy a guardar como TBL clientes, que fue, no necesariamente que es como le puse allá, pero sí es lo que yo ponga aquí, pues obviamente va a ser, aquí la voy a ver que no tengo nada, va a ser el nombre que tengo que poner acá para que se puedan conectar. ¿Ok? Entonces, vimos que en mi tabla clientes tengo un campo que se llama ID cliente, código y nombre cliente. ¿Ok? Entonces, esos tres campos los tengo que tener yo en mi user form de Excel. Entonces, voy a venir acá. Ya tengo el ID, ¿ok? Pero dijimos que acá se llamaba ID cliente. Entonces, acá a este le voy a poner ID cliente, a este le voy a poner código. Se tiene que llamar igual, ¿ok? Esos son los únicos requisitos, ¿ok? Y aquí le voy a poner código y lo voy a copiar, lo voy a pegar y le voy a poner acá. Solamente te estoy dando una demostración para que veas lo fácil que es crear un formulario o empezar a capturar datos en tu tabla de base de datos de Access sin necesidad de escribir nada de código. Y aquí le vamos a poner nombre del cliente. Y este lo vamos a poner, muy importante, que no se nos olvide cambiar el nombre de los campos o los cuadros de texto, nombre cliente. ¿Ok? Si el nombre de los campos no coinciden, vamos a tener un error y no vamos a poder gestionar los datos. ¿Ok? Voy a guardar y voy a ejecutar y ya veo acá que dice mis clientes, como puedes ver acá. Entonces, cuando es un campo ID, ¿ok? Cuando es un campo ID y que mi tabla es un campo ID y que es autonumérico, bueno, no necesariamente que sea ID, ¿ok? No tiene nada que ver el que se llame ID. Más bien,
Quise decir, cuando el campo en la tabla o la base de datos de Access sea un campo autonumérico, nosotros obviamente no necesitamos guardar o capturar ese dato porque es un dato que se captura de manera o se genera de manera automática. Entonces voy a poner aquí cliente 1 y le voy a poner acá mi primer cliente. Le voy a dar clic en guardar. Y ahí me dice los datos han sido guardados. Como puedes ver, hasta ahorita no hemos creado ni una línea de código, no hemos escrito absolutamente nada de código, no hemos programado nada, simplemente escribimos aquí en nuestra hoja de PS objetos los datos que queríamos, el nombre para nuestro formulario o para nuestro user form, le pusimos el nombre de la tabla, como se llama nuestra tabla en Access que acabamos de crear ahorita solamente con 3 campos, escribimos o pusimos aquí el título para nuestro formulario, el campo ID y el campo de búsqueda, ¿ok? Y simplemente agregamos esos campos a nuestro formulario, les pusimos el mismo nombre. Si yo vengo a la tabla y le doy aquí a actualizar, veo que ya tengo cliente 1, ¿ok? Entonces, voy a venir rápido acá y voy a crear uno nuevo, le voy a dar crear nuevo y le voy a volver a poner aquí cliente 1 y le voy a poner acá mi segundo cliente. Obviamente, cliente 1 es para ver qué nos dice cuando estamos repitiendo, porque le dijimos que no se podía duplicar y ahí puedes ver. Dice, los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearía valores duplicados en el índice. Como puedes ver, sin necesidad de hacer absolutamente nada, ya me está diciendo que el campo o que los datos no los puedo guardar porque el registro se crearía un registro duplicado. Entonces, no lo puedo guardar. Entonces, si yo le doy aquí guardar, me dice, escribe un valor en el campo, le borré el dato y me dice que necesito crear o guardar o asignar un dato al campo código porque es obligatorio. Entonces, como puedes ver, voy a poner aquí cliente 2 y le voy a dar guardar. ¿Ok? Ya se me guardó. Ahora puedes ver, mira que dice ID 6. ¿Por qué me dice que ID 6 si apenas es el segundo? Porque como es un valor autonumérico, cada vez que tú le das, en este caso, al botón de guardar, se intenta obviamente generar ese registro y el motor de base de datos automáticamente le asigna el siguiente valor disponible o el consecutivo de ese campo ID que es un autonumérico, y se registre o no, o se lleve a cabo de manera exitosa o no, ese dato ya se utilizó. Entonces, como tuvimos 3 errores o 4 errores, el 2, el 3, el 4 y el 5 no se generaron porque nos marcó error, entonces esos números se desecharon, esos consecutivos se desecharon y cuando ya lo hice de manera correcta me agregó el número 6. Ya una vez que ya me da un valor aquí, quiere decir que el dato ya existe en la tabla. A partir de esto, si yo hago modificaciones, pues ya se va a guardar como ya se va a hacer una modificación a ese registro, ya no se va a hacer, no se va a crear un registro nuevo. Si yo vengo acá a mi tabla de Access y le doy a actualizar todo, puedo ver que tengo el cliente 2. Ahora, me voy a venir acá y me voy a ir al 1 y le voy a dar borrar y me va a decir, ¿deseas borrar el registro activo? Le voy a decir que sí y me dice que el registro fue borrado exitosamente. Si me regreso a mi tabla y le doy a actualizar, ve como ya solamente tengo el número 6. Entonces, como puedes ver, realmente podemos hacer cosas maravillosas y cosas sorprendentes en esta masterclass. Te animo, te invito a que vayas a la descripción del video, veas ahí, vas a encontrar, encuentras la lista de reproducción de todos los videos, como decía al principio, son más de 5 horas, bueno, poquito de más de 5 horas de videos, son 5 clases en las cuales vas a poder encontrar todo lo relacionado con esta masterclass y como te decía, no solamente eso, te voy a compartir las ideas y te voy a transmitir principalmente, ¿verdad? Cómo se puede reutilizar el código, cómo podemos aprovechar todo eso, ¿verdad? La sencillez con la que te explico las clases y con las que te doy a conocer todo lo que incluye esta masterclass, estoy seguro que te van a dejar sorprendido y que te van a animar a poner en práctica esto que te voy a enseñar en esta masterclass para que puedas desarrollar eso que siempre has deseado con tu archivo de Excel y con tu base de datos de Access. Así es que te invito a que te sumerjas en esas 5 horas de video, en esas 5 horas de clases en las cuales te voy a enseñar. Y no te voy a decir que te vas a volver un experto con esta masterclass, porque no es obviamente mi manera de, de, de de convencerte o tratar de enseñarte, porque el experto o el ser un experto lo vamos a alcanzar conforme vayamos avanzando y conforme le vayamos dedicando tiempo a todo esto que estamos estudiando. Entonces, te invito a que te unas
a este canal, que te unas, que le des, que te suscribas, que invites a tus amigos, que compartas nuestros videos. Tienes una lista de reproducción, tienes ahí la manera de acceder a esta masterclass de manera gratuita. Solamente hay 2 archivos de trabajo, el inicial que incluye la plantilla y que incluye el archivo inicial, y el archivo final, que es en el que se agrega en la última masterclass. Agregamos un formulario para hacer consultas SQL con sentencias SQL, que obviamente también está ahí de regalo y lo puedes aprovechar y le puedes sacar muchísimo provecho. Solamente lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del video, darle clic a la lista de reproducción para que empieces desde ahorita mismo, en este momento, que empieces a aprender y que empieces a estudiar este código que está incluido en esta masterclass. Espero de verdad que aproveches este tiempo, que aproveches este regalo, que le saques, ahora sí que le saques muchísimo provecho y que sobre todas las cosas lo puedas implementar en tus proyectos, ya sean personales, por hobbies, de trabajo, como tú lo quieras llamar o como sea, o cualquiera que sea el ramo en el que tú te mueves, pero estoy completamente seguro de que te va a ser de muchísimo provecho. Te veo en una siguiente masterclass. Estate al pendiente de nuestro canal, de nuestros videos, de los regalos que tenemos para ti. Hasta pronto.